¿Qué tal, embajador? ¿Cómo anda? Amigo, ¿todo Muy bien? bien, muy contento. Un honor y un placer estar con vos. No, el honor con es mío. todos. Sé que es la primera vez que usted, embajador, pisa un estudio de televisión, así que le agradezco mucho la deferencia, el cariño. Primera vez y lo hago con vos porque admiro tu coraje, tu claridad moral y tu coraje para estar del lado correcto de la historia. Y en ese sentido, toda Argentina, liderado por el presidente Javier Milei, eligió estar del lado correcto de la historia. Y eso debería llenarnos de orgullo como argentinos y de valor. El contraste es tan grande. Otros gobiernos pactaban con Irán, Totalmente. pactaban con el terrorismo, intentando encubrir los actos de terrorismo cometidos en nuestro país, que se derramó sangre de Dos atentados, compatriotas. Sí. 92 y 94, Y después de eso vino un memorándum. para arreglar con los terroristas. Y el presidente Javier Milei hizo, sí, en junio, el mismo memorándum, pero del lado positivo, del lado del bien, del lado de la libertad y de la democracia. Y en ese sentido, el bien solo va a triunfar si hay gente como vos que elige no callarse. La comodidad siempre es más fácil y la verdad es incómoda. Y te la jugaste. Sí. Y de corazón, y esto es algo emocional y también intelectual, tu claridad y tu coraje es ejemplar. A mí lo que muchas veces me llama la atención es cómo puede ser que sea políticamente incorrecto estar en contra de los terroristas, ¿no? Toda mi vida me pregunté dónde estaba el mundo en el Holocausto. O sea, mientras estaban masacrando y gaseando 6 millones de seres humanos, ¿dónde estaba el mundo? Y a veces hice el ejercicio interno de replantearme a mí, ¿qué hubiera hecho yo? Nunca tuve respuesta hasta que empezó el 7 de octubre y dije, hoy estamos viendo exactamente lo mismo. El 7 de octubre Sí. fue un pequeño holocausto. Fue un pequeño holocausto en cantidad obviamente menor, pero en actitud y en intención, o sea, no vamos a empezar a comparar quién es más malo, ¿no? No, por Pero supuesto. la clásica de que los nazis intentaban ocultar sus crímenes y trataban de derivar en varios pasos dentro de la cadena para no sentir. Acá los terroristas fueron con GoPro, con cámaras, festejando, transmitiendo todo en vivo. Mira, hay Grabándolo para que se sepa, para que se streaming vea. en vivo. De hecho está la película, el Ahí, video de 47 ahí estamos minutos. mostrando algunas imágenes, realmente son impresionantes. Mira, en Cancillería de Israel nos citaron a todos los embajadores, ¿sí? 47 minutos. Te puedo decir que la mayoría tenían que bajar la vista. Yo por primera vez en mi vida viendo una película me bajó la presión y casi vomito. Te voy a decir... Sí, porque el mundo entero no vio los 47 No minutos. los vio. El mundo entero no vio. No los Vemos algunos pantallazos, algunas cosas que hemos mostrado. Pero No lo los que vio. ustedes vieron... Y ver ese documental, o no sé cómo llamarlo, y también visitar in situ el lugar donde vos estuviste, también los kibutzim, las aldeas del sur donde fueron. Nova, el cementerio de los autos. El kibutz Niroz. Exactamente. Y estar con la gente en primera persona, o sea, ni hablar de los... O sea, no estamos hablando de los secuestrados que estuvieron pobres. Te voy a decir lo que más me llamó la atención. 2 escenas, perdón que me voy pero es algo que emocionalmente... 2 escenas de ese video. Una, un grupo de jóvenes gritando, nos espera el paraíso. Pero no porque iban a morir, porque el acto salvaje de asesinar, decapitar, prender fuego a bebés, para ellos eso es el paraíso. Y ahí yo entendí algo, que vos y yo, y quizá la mayoría de los que nos están viendo,
compartimos la mayoría de los valores básicos de libertad, de democracia y de amor por la vida. Sin duda. Y los compartimos porque Sin fuimos duda. educados, criados y nos formamos dentro de una sociedad que está basada en los valores judeocristianos, donde la vida, la libertad y la democracia está... Cuando de golpe hay una cultura que ama la muerte más que la vida, y que la muerte es la gloria, y que es el paraíso, es muy difícil entender de qué se trata el conflicto de allí. Es muy difícil. Y por eso yo siempre digo, no es una guerra territorial, no es una guerra religiosa, no es... Acá lo que está en juego es la civilización básica. Y lo que está en juego es tu vida, mi vida, la de todas nuestras familias y lo de la sociedad. Y en ese sentido, volviendo a la analogía con el Holocausto, cuesta entender el silencio de muchos. Y por eso de vuelta O la quiero, complicidad de otros, ¿no? Yo veo grupos acá, y usted seguramente, embajador, lo debe haber visto también, grupos no solamente acá, sino en todo el mundo, con las banderas de Palestina ¿no? y contra el Estado de Israel, y llamando Estado asesino, genocida, ¿no? El 7 de octubre fue el ataque. El 8 de octubre empezaron a haber manifestaciones en Manhattan y en principales ciudades europeas en defensa antes de que Israel responda. Y en ese sentido hay un análisis político muy interesante, que Israel no fue llevado a una guerra, fue llevado a una trampa. Porque ya estaba preparada la narrativa para hacer que Israel es el fuerte y el culpable, antes incluso de... Ahora, lo que yo siempre digo es, la verdad está, los hechos están, es información dura, es información clara. El que no quiere verlo no lo ve. Y el que quiere verlo, automáticamente te quedás con una responsabilidad moral. Porque el que ve eso y le queda claro que es la cara del bien contra la cara del mal, y que la guerra no es contra Israel, es contra los valores de la humanidad. Los valores de la humanidad, de la civilización. En ese momento, y como usted me decía, que te salió del corazón, del alma esto, porque sí, no es defender un país, porque es defender la civilización. Estoy en contra de los terroristas. No importa a quién ataquen. La verdad, no tiene ninguna importancia, ¿no? Y ojo, diversidad de opiniones políticas, que hay un conflicto ahí, o sea, nadie lo niega, pero claro, el terrorismo nunca puede ser no condenado, nunca. Sí. Cuénteme la visita del canciller israelí. ¿Qué implica? ¿Por qué vino? El canciller israelí, bueno, primero quiero hacer un mini introducción de qué representa Argentina y el presidente Javier Milei en el mundo. Porque quizá estando acá en Argentina uno no toma conciencia o no dimensiona hasta dónde... En el mundo el presidente es visto como un líder de la libertad y de la democracia que está no solo intentando y luchando para hacer que Argentina vuelva a crecer y a prosperar, también es el símbolo de lucha de libertad, vida y democracia en muchas partes del mundo, y en Israel. Siempre digo que para mí, no sé si es un chiste o es... Yo hace 20 años caí en Israel, Argentina... Maradona. Hace 10 años, Argentina, Messi. Ahora, Argentina, Milei. Es la triple M. Toda la sociedad israelí, derecha, izquierda, lo que sea, reconoce en el presidente Javier Milei un defensor de la libertad y de los valores básicos. En ese sentido, toda la política israelí está ansiosa de venir a Argentina. Por izquierda y por derecha. No, es bueno que lo diga. Muy importante. En la Knesset, en el Parlamento, sí, habló el primer ministro Bibi Netanyahu, habló el presidente de la Knesset, habló el líder de la oposición. ¿Qué dijo el líder de la oposición? Algo magistral. Dijo, mira,
El primer ministro y yo discutimos en casi todo. Hay una sola cosa que creo que coincidimos: en nuestro cariño y nuestro reconocimiento a usted, señor presidente, y a todo el pueblo argentino. Entonces, el canciller vino aquí en una visita para reforzar los lazos políticos y también para empezar a generar tracción de inversiones y tecnología. Vino acompañado con una misión empresarial de empresas muy grandes o inversores, entre 20 y 30. Y lo que buscamos es... Yo en mi gestión tengo dos columnas. Uno, lo que yo llamo el alma, que es los valores humanitarios y políticos. Y otro, lo que yo llamo el cuerpo, es, bueno, esto también, como amigos en valores esenciales, tiene que reflejarse como socios estratégicos con beneficios concretos para nuestro país. Totalmente. En tecnología, en inversiones. Inversiones que den trabajo, básicamente. Mira, yo a todos los empresarios en Israel les digo, Argentina hoy es una oportunidad. Vos podés venir a Argentina, invertir, vas a tener recursos naturales, vas a tener apoyo político y lo más importante, hay recursos humanos de una calidad excelente. Si nosotros logramos traccionar inversiones con tecnología e innovación de Israel, creo que es una cooperación Sí, porque Israel es el país de la innovación, ¿no? Israel es el país de la innovación y tiene una tierra muy pequeña y una población pequeña. Y nosotros acá tenemos recursos humanos excelentes. ¿Israel es un tercio de Tucumán? Mira, no te sé decir exacto, pero un tercio o un cuarto. Sí, sí, es algo, o sea, no se puede creer una tierra. Digo para que los argentinos que nos están viendo dimensionen que es en territorio Israel, ¿no? Porque muchos lo imaginan como un gran país de un gran territorio y no es así. No, no, es y el una 70% tierra... es o piedra o desierto. Sí. Y justamente frente a ese desafío, digamos, el Estado de Israel, que es el más joven y el más antiguo del mundo, como decía Borges, logró, frente al desafío, bueno, hay que salir adelante. Y si es desierto, y la única que queda es tecnología e innovación. En ese sentido, el vuelo directo, que ya se anunció el año pasado, junio de este año, con la visita del presidente en ¿Cuándo Israel. arranca ese vuelo directo? Créeme que todos los días trabajo para que arranque. Okay. Mi fe y mi esperanza es que 2026 se inaugure el primer vuelo. ¿Qué es Buenos Aires-Tel Aviv directamente? Buenos Aires-Tel Aviv, non-stop, sin escalas. Va a ser un antes y un después porque va a generar mucho comercio, turismo. Hoy en día vos tenés de vuelo entre 19 a 24, 25 horas con una escala directo son 16 horas. Yo lo veo como que es abrir una puerta para que todo el beneficio económico, comercial empiece a fluir. El tema embajada en Jerusalén, tema polémico. Polémico, que anunció el presidente en uno de los viajes, se armó una polémica muy grande acá en la República Argentina, pero el presidente acaba de anunciar con usted que el año que viene, en febrero es... un poquito más adelante. Ah, ok. Un poquito más adelante. En la primavera de Israel, otoño de acá, fin de abril, principio de mayo. Estamos por ahí. Ahí mudan la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Correcto. Sí, la idea es mudar la embajada, hacer un acto. Eso también crea un ruido internacional y geopolítico importante, ¿no? Básicamente, Estados Unidos hizo este movimiento. Sí. Y bajo la administración de Trump, Estados Unidos entendió... Paraguay también, ¿no? Sí, ahora. El año pasado, que tuve el honor de acompañar. Hay otros países, ya son 7 los países que lo hicieron. Es una forma de apoyar al Estado de Israel, pero más que el apoyo al Estado de Israel es poner en manifiesto que los valores con los cuales nosotros estamos son con los valores de la libertad y la democracia.
Es un acto simbólico, obviamente, Sí. porque en la práctica el consulado vamos a dejar que siga funcionando ahí en Herzliya, en Tel Aviv. Ok. Pero es un acto simbólico decir, yo me asocio y quiero ser aliado Ahora, de la democracia sí. del Medio Oriente. Ahora, ese acto simbólico que usted refiere, ¿no nos puede poner en la mira de los terroristas otra vez? Cuando no hiciste ningún acto simbólico, ¿qué pasó acá? Dos atentados. El argumento ese es una ecuación que la escuché y obviamente la tengo presente, pero es contrafáctica porque del otro lado vos viste que, al contrario, cuando estábamos aliados, supuestamente, recibimos 2 atentados. Eso por un lado. Segundo punto, yo creo que cuando uno toma partido y se alía, entra en alianza con Estados Unidos y con Israel y muestra firmeza, eso refuerza la seguridad nacional. ¿Refuerza la seguridad nacional? Sí, sí, porque pasás a estar aliado con 2 potencias en defensa, seguridad e inteligencia. Y es un círculo virtuoso en donde se empieza a compartir información, se empieza, digamos, es un bloque aliado que defiende la libertad y la democracia. Y eso te refuerza. Sí. Y creo que te refuerza mucho más eso, y en esto la visión estratégica del presidente a nivel geopolítica es de valores y comercial. Tiene una claridad y un rumbo que Estados Unidos e Israel son amigos y socios estratégicos y que aliándonos con ellos vamos a prosperar. La pasividad hasta ahora no funcionó. Me espera, y un argumento más. Si vos querés vivir la vida, el terrorismo tiene un objetivo principal, que es el terror psicológico. Totalmente. Entonces, si vos, cada decisión en tu vida, o personal, o familiar, o como sociedad, o como Estado, la vas a tomar en función del miedo al terrorismo, estás perdiendo y el terrorismo está ganando. Sí. Bueno, vamos a hablar de terrorismo, vamos a seguir hablando de terrorismo. ¿Me permite? Voy a Israel con nuestro corresponsal porque vamos a presentar una parte de una nota que le hicieron a uno de los torturados por Hamás y después liberado, uno de los rehenes, ¿no? Se llama Ron Braslavsky. Sí. Primero estoy con Gabriel Astrosky. Gabriel, ¿qué tal, querido mío? ¿Cómo estás? Hola, Edu, y déjame saludar también al embajador Axel Wanish. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Hola, buenas noches para vos. Buenas noches, buenas tardes para ustedes. Aquí estamos, Edu, todavía un poco consternados. Justamente vos lo presentabas recién, este material que empezamos a recibir a medida que los secuestrados fueron saliendo y sobre todo después de la liberación de los últimos 20 secuestrados que estaban con vida, cuando empezaron a sentir que sus palabras ya no comprometían a ningún otro secuestrado adentro de la Franja de Gaza y entonces de a poco comienzan como a sentir la necesidad y como a tomar confianza para poder empezar a hablar y empezar a contar todas y cada una de las penurias que vivieron durante el tiempo de cautiverio dentro de la Franja de Gaza, Edu. Podemos poner, son 3 minutos y medio. ¿Puede ser, embajador? ¿Me acompaña a ver esto? Vamos juntos. Son 3 minutos y medio, pero vale la pena para que ustedes se den cuenta lo que fue ser rehén, ser torturado y después liberado. Ponelo. שזה באמת הוראות מלמעלה. הוא אומר לי, לא, לא, אתה תשאר עם הכיסוי עיניים, ועכשיו השירותים שלך 3 פעמים ביום, בשעה 9 בבוקר, שעה 4 בצהריים ו9 בערב. שזה הסיוט, אני הייתי מחזיק שתן שעות, זה סיוט. ואני מוריד לך את המי שתייה לחצי ליטר. היה לי ליטר, הוריד לי לחצי ליטר. אוכל, כמו שאמרתי לכן, כדור פלאפל, קצת אורז. אבל אמרתי לעצמי, טוב, בסדר, אין אוכל, אני לא רואה. ואז אחרי שבוע החליטו... הוא בא, הוא אומר לי עוד פעם, מוריד לי, עושה לי, שמע, עוד מכתב.
רשמו לי לסגור לך את האוזניים. ואז הוא נכנס לי עם שתי אבנים. הוא בא מראה לי אותם, והוא שמח. יש לו חיוך על הפנים, הוא מחייך, הוא אומר לי, תראה מה הבאתי לך. הבאתי לך מבחוץ, חיפשתי לך את זה במיוחד. הוא מכניס לי אותה לפתח של האוזן, זה לא נכנס טוב. ואז הוא לוקח מסמר, דוחף לי את זה עם מסמר, כמה שיותר בפנים. ואני צורח, אני אומר לו, אח, הוא לא מזיז לו, כאילו, והוא מכניס לי את זה עמוק. ואז הוא עובר לאוזן השנייה ומכניס לי את זה עמוק. והדבר הכי גרוע שהוא משאיר את זה, והוא לא מוציא את זה. ואז אחרי זה, הכאב מבפנים, הוא מוסיף לך את הקשר של הכיסוי עיניים, גם מלמעלה סוגר. יש עם פנסים, עם הזיכונים, עזק לי את הרגליים, את הידיים, דחף לי סלוטייפ פה. בהתחלה זה היה מכות בוקסים, עם טיפת, יש להם שוט. איך הם קראו לו? קורבאג', שעם זה מרביצים לחמורים, שזה כאב שהוא... זה כאב שהוא לא נורמלי, זה כמו הצלפה עם שוט ברזל. זה זוכר, דפקו לי את המכות של החיים שלי. בחיים לא דפקו לי ככה מכות. העמילו אותי מול הקיר, אחד תופס לי את הראש, והשני רק דופק בוקסים. אני מנסה, אני ככה, והוא ממשיך, ואני מנסה לאבד את ההכרה וליפול, והם לא נותנים לך לאבד את ההכרה גם, הם תופסים אותך. זה אלימות מינית, וזה בעיקר המטרה שלה להשפיל. המטרה שלו הייתה להשפיל אותי, לדרוך לי את הכבוד, וזה בול מה שהוא עשה. מסורת דברים מסורת? כן. לא... קשה לי לדבר על הקטע הזה ספציפי, אני לא אוהב לדבר עליו. וזה קשה, זה היה הדבר הנוראי. זה משהו שהנאצים לא עשו אותו. החלום שלי לחזור לאחורה, לחזור בזמן. ל-6 באוקטובר. זה החלום שלי. Tremendo. El sueño es volver al 6 de octubre, ¿no? Ni los nazis hicieron una cosa así. Este abuso, hay que tener claro, no es un abuso a una persona particular. Ellos violaron y abusaron de toda la sociedad occidental libre. No al pueblo judío nada más. No, a la humanidad toda. A la humanidad Sí, toda. sí. Y hoy O sea, el ese Estado de Edu. Israel... Sí, perdón, sí, Gaby. Perdón que los interrumpa. Decíamos cuando emitimos al aire aquí en Israel, en el canal 13, de uno de los principales canales de Israel, esta nota con Rom, el pedido que tuvo Rom fue: necesito que mi historia la sepa todo el mundo. Fue un pedido de él que circulemos toda su entrevista por los diferentes canales, por las diferentes radios, por los diferentes medios de comunicación de todo el mundo en cualquier tipo de idioma, para que se entienda, ya no contado desde el lado periodístico, ya no leído en algún libro o en algún sitio de internet, claro, sino de su propia voz, contar todos y cada uno de las penurias, de los excesos, de las aberraciones que tanto él como el resto de todos los secuestrados tuvieron que vivir. Y de hecho, a ver, este dato netamente televisivo, Edu, y vos lo vas a entender, editar esta nota para el equipo de producción fue tan difícil. El aire que nosotros emitimos aquí fue de aproximadamente 48, 49 minutos, que son casi todo el bruto. Digo, no había casi nada de material, más que la típica limpieza de edición por una cuestión estética. A nivel contenido, era tan crudo y tan desde las entrañas del propio Braslavsky que casi no había lo que editar, lo que sacar. Estás hablando de un chico de 21 años que era
soldado que cumplía su servicio militar obligatorio el 7 de octubre, que estaba trabajando como seguridad en la fiesta Nova y que fue secuestrado de ahí. Ah, de ahí fue. Mirá vos. Estaba como seguridad fue de Nova. secuestrado. Ah, Él impresionante. era soldado en el ejército y hacía trabajos extras cuando no estaba dentro de su base como personal de seguridad. En este caso estaba en la fiesta Nova. Qué bárbaro. Gracias, Gaby. Gracias por el testimonio. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo y buenas noches. Viendo estas imágenes, se me viene a la memoria y al corazón cuando me tocó ir a visitar apenas los liberaron a Aitán y a Eirón. Los dos argentinos. O a Vivas, el esposo de Shirley. El único que sobrevivió. El único que sobrevivió. Encontrarme y charlar después también con los hermanos Cunio, Ariel y David. Las cosas que cuentan no tienen palabras, son irreproducibles. Ahora, después de tanta oscuridad, uno de los días más felices de mi vida fue el asado para celebrar con... Tengo una imagen, mostremos, y quiero que me cuente ese asado que tuvo, que es con todos los argentinos liberados. Todos los sus secuestrados argentinos Sí. liberados con todos los familiares que... Esta foto. Sí. Tengo la misma foto con los familiares sin los... sin los secuestrados liberados. Los secuestrados estaban ahí hace 1 año y 2 meses. Acompañando a las familias. Ver todas estas familias y a cada uno de los secuestrados liberados volver a la vida es ver un milagro. Y esa noche fue una de las noches más felices de mi vida. ¿Sí? ¿Aún escuchando todo lo que tuvo que escuchar? Mira, cada uno de esos 10 liberados ahí son gente que volvió a la vida. Y cada vida es incalculable. Volvieron del infierno absoluto. Mira, hay un versículo en la Torá que dice: la vida y la muerte puse delante tuyo, vas a elegir la vida. Nunca me quedó claro el significado de este versículo. ¿Quién va a elegir la muerte? Desde el 7 de octubre me quedó claro. Cada uno elige cada día estar del lado de la vida y la muerte. Totalmente. Ver a estas familias y los ojos, las almas de esta gente que vuelven a la vida con todo el trauma y la herida que hay, pero verlos vivos es un milagro. Hay un video, no sé si lo tenés. Pegamos una calcomanía en la ventana de la residencia de mi casa. ¿Esto que estamos viendo? Sí. Él es Aitán Orn. Sí. Uno también, otro de los rehenes. últimos liberados, sí, secuestrados. Los hermanos. Con Ruti, con la mamá. Ahora va a aparecer Yair, el hermano. Grandes personas. Con Ruti, en una de las tantas reuniones que hacíamos en casa con los secuestrados, dando apoyo y ayudando, Ruti hizo una calcomanía con los nombres de sus 2 hijos. Por favor, devuelvan a mis 2 hijos a casa. Pegamos las calcomanías en esa ventana y le dije a Ruti... ¿Ventana de la embajada? Sí, de mi casa. De modo tal que cada día mis hijos, mi esposa, yo, veíamos esa calcomanía. Y sufrir con el que sufre es parte de la vida. Y yo le dije a Ruti, acordate, vas a venir con tus 2 hijos y vamos a despegar juntos esa calcomanía. Ese es el pasado, ahora hay que pensar a futuro, hay que traer luz al mundo y hay que buscar formas de traer paz. Embajador, ¿me puede contar la historia cómo conoció al presidente Milei? La tenías escondida, ¿sabes? Te me fuiste. Julio de 2021. Ok. Sí, el presidente... ¿Ya era diputado? No. Todavía no era diputado. No era diputado. Pero iba a ser. Estaba, o sea, no... Sí, estaba en la carrera. Iba a ser diputado, iba a ser presidente, digo, pero no era seguro, digamos, que... Era un panelista económico y un profesor de economía
un genio y que cada vez que iba a los programas levantaba, o sea, ya empezaba a tener... En algún momento alguien lo acusó de antisemita, de nazi. Obviamente a él le dolió mucho en el corazón, espiritualmente. Dijo, yo quiero ir a una comunidad de jóvenes judíos para dar una charla de antisemitismo y de defensa de la libertad y de la libertad de expresión. Por medio de conocidos llega a mi comunidad, a Silva, Palermo, que está en Palermo Ojos, la comunidad marroquí histórica argentina. Antes de eso, yo no lo conocía. Antes de la charla le pedí tener 5 minutos en la oficina. ¿Sí? Simplemente quería explicarle que por más que él estaba en contra del gobierno actual, que yo estaba de acuerdo, pero esto es una comunidad. Y en una comunidad tratamos de ser neutrales políticamente. Entonces le solicité en lo posible, por favor, de no involucrarse, de no entrar en temas políticos dentro del ambiente comunitario. ¿Era el gobierno de Macri en ese momento? No, 2021. 2021, no, perdón, claro. Del gobierno de Alberto Fernández. Sí. Ok. Sí. Fue un encuentro muy especial, muy espiritual. O sea, hay cosas que las almas se conectan y trascienden las palabras. Sí, es lo que comúnmente llamamos la química entre dos seres humanos. Sí, sí. Y la sensación de que yo te conozco de toda la vida. Y compartimos esa charla de que iban a ser 5 minutos, no sé, se extendió 2 horas y el contenido de la charla fue los valores básicos y entender que cada ser humano tiene una misión de responsabilidad y que el silencio y la pasividad no es una opción. De hecho, el que se queda callado o pasivo murió en vida. La vida reside en tu capacidad de desarrollar tu potencial con responsabilidad para mejorar vos, tu entorno y la sociedad toda. La famosa frase, a los tibios los vomita Dios. Buena esa, ¿eh? Fuerte. Eso es lo que puedo contar. A partir de ahí, quedamos... ¿Todos los viernes iba en contacto por WhatsApp, estudiábamos la perashá de la semana. Él es una persona... intelectualmente es un genio. Tiene una rapidez, tiene una claridad moral muy determinada y tiene una transparencia que se ve en muy pocas personas. ¿Lo del papelito verde? No puedo. ¿Fue en el 21, en el 22? Ese día fue. Ah, ¿fue ese mismo día? El primer día. Sí. Yo pensé que había sido después, pasado el tiempo. Ese mismo día. ¿En la cocina de su casa? No, ese día fue en la oficina del... Ese mismo día fue el papelito. ¿Y me puede contar qué dice qué dice el papelito? Prefiero que no, perdón. ¿Pero era un contrato de 3? Era un contrato con una misión y agarrar la responsabilidad de defender la libertad, la vida y de ayudar a todo el pueblo argentino en ese sentido. Y por eso llorar, por ese compromiso de ese día, terminaron llorando de la manera que lloraron en el cótel. Ese mismo día, cuando si vos entrás a la comunidad que yo lideraba, había una pantalla gigante que se transmite 24/7 el muro. Ah. Entonces el muro es un lugar muy espiritual que te eleva y que uno te da esperanza, te da fe. Entonces a mí me gustaba que toda persona que entra a la comunidad pueda ver el muro, sea de la religión, o sea, el muro como símbolo de... Y ese mismo día le pregunté al presidente, ¿alguna vez estuviste en el muro? ¿Ya era presidente? No. No, Por pero eso. hoy por la envergadura Okay. me gusta...
ese momento era Javier. Javier. Sigue siendo Javier, pero Sí, es el presidente. ok. Le dije, ¿alguna vez fuiste al muro? No, vamos a ir los tres juntos. Estaba el presidente, Karina. Dije, vamos a ir los tres juntos a ese lugar a agradecer. Y eso es lo que hicimos. Fuimos los tres juntos a ese lugar a agradecer. ¿Y por qué se emocionaron de la manera que se emocionaron? Porque la verdad fue impresionante, fue impactante. Acá en la Argentina se habló de esa emoción y de ese llanto entre ustedes dos, abrazados ahí mucho tiempo. Yo creo que cuando un presidente... Porque es fuerte Cuando ver a una- un presidente llorar de esa manera. Esa imagen. Esa imagen fue impactante. Yo creo que una persona cuando empieza a ocupar un rol tan importante y representativo de presidente, deja de ser una persona y carga en sus hombros, en este caso, 50 millones. 47.300. Sí. Y es una responsabilidad enorme, es una responsabilidad para la gente que necesita salud, mejorar la salud, para la gente que necesita educación, mejorar la educación, y para todos los argentinos que necesitan poder prosperar económicamente. Él está en una carrera de mejorar la calidad de vida y de levantar la moral de 47. Entonces, poder llegar a este lugar y agradecer por todo lo que se hizo y pedir por seguir siendo lo que llamamos un canal con responsabilidad para mejorar la sociedad. Eso es muy emocionante. Ahora, si me pedís bajarlo en palabras, no puedo. No puede. No Rabino, puedo. embajador, sacamos juntos la... Muy emocionante esto. Y te seguí mucho y cada vez que veía las dos banderas, cuesta sacarlas después de tantos días. Quiero que se la lleve, quiero que usted se lleve esta bandera. Es un honor. Yo creo que cumplí mi pequeña misión, mi pequeño granito de arena en contra de los terroristas. Sabe que no es pequeña, es un montón. Y me voy a llevar las dos, si me dejas la vamos a poner en la embajada. Bueno, Y para que no sientas tanto el vacío, te lo voy a cambiar por algo más chiquito para cuando vos quieras. muy bueno. El pin de las dos banderas. Cuando veas alguna ocasión adecuada, cambiás las banderas por... Pero de vuelta felicitarte, celebrarte y ojalá haya más seres humanos tan firmes y con tanta claridad como vos. Le agradezco mucho. Embajador Rabino, Gusto enorme. gracias por la confianza. A vos. Gracias.